Es uno de los jugadores del momento en este Fútbol Club Barcelona, un jugador que ha cambiado muchísimo con respecto a lo visto en temporadas anteriores. Hemos contado muchas historias ya en este canal de jugadores que lo han tenido muy complicado para llegar al fútbol profesional, pero sin duda la de Rafinha es una de las que más me ha impactado. Bienvenidos a Mundo Maldini y bienvenidos a la historia de Rafinha. Vamos a ello. Rafael Díaz Beloli nació el 14 de diciembre de 1996 en Porto Alegre, Brasil, y se crió en el lugar que vemos en esta imagen, en Restinga, un barrio en el que la pobreza y la delincuencia estaban a la orden del día en ese momento, y es algo que ha marcado en gran medida el carácter de Rafinha por las muchísimas experiencias que ha tenido que vivir en ese barrio y una infancia que no ha sido nada sencilla. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar de una cosa más alegre, más relacionada con el fútbol. Y es que su padre y Ronaldinho tenían relación. Aquí veis una imagen de Rafinha con sus padres, con su padre Rafael, de origen italiano, y con su madre Liz, de origen brasileño. ¿Por qué digo que su padre tenía relación con Ronaldinho? Bien, pues resulta que su padre, el padre de Rafinha, era músico, era el percusionista de la banda Samba Tri. Ya sabéis que a Ronaldinho, pues todas las celebraciones le gustaban bastante y el grupo al que llamaba siempre que tenía que hacer una celebración, invitar a gente y que hubiese música en directo, era este, era el grupo Samba Tri y por tanto les une una relación de amistad de muchos años de Ronaldinho como futbolista llamar al grupo Samba Tri y tener una relación muy cercana con su percusionista, con Rafael, padre de Rafinha. Es por ello que Rafinha siempre se ha fijado en Ronaldinho, por un lado por la vertiente futbolística, evidentemente era uno de sus ídolos, de hecho él siempre ha declarado que es su máximo ídolo, su máxima inspiración, y también por la vertiente personal, porque evidentemente siendo amigo de su padre durante tantos años, pues le ha podido seguir Ronaldinho la carrera desde muy cerquita a Rafinha. Pero, lógicamente, es una amistad que se ha ido formando con los años y los primeros años de Rafinha no fueron bajo esa tutela de Ronaldinho que hubiera quizás simplificado todo bastante. De hecho, fueron muy difíciles los primeros años de Rafinha. Una vez Ronaldinho ya estaba en el Barça, estaba jugando con Deco en el mismo equipo y también Deco pudo conocer al hijo de su amigo el percusionista. Entonces, de ahí ya Deco empezó a conocer a Rafinha y después se convertiría en su agente. Pero bueno, eso es una cosa que veremos más adelante y tenemos que hablar ahora, por desgracia, de la parte más fea de esta historia. Fijaos en esta frase de Rafinha en una entrevista que le concedió a The Players Tribune que es muy impactante. Algunos de mis amigos están muertos y eran 100 veces mejores que yo jugando al fútbol. Algunos de los amigos más cercanos a Rafinha, al pequeño Rafinha, con los que salía a jugar después del colegio al fútbol, con los que pegó sus primeras patadas a un balón, a esa pasión compartida por tantos niños en Brasil, están muertos. Y si no están muertos, muchos de ellos están en el negocio del narcotráfico, porque era una de las mayores lacras de toda Restinga, el negocio del narcotráfico, intentando meter a muchos niños en ese negocio, lógicamente en situaciones de precariedad extrema. Al final era dinero que se les prometía como fácil y muchos de los amigos de Rafinha acabaron cayendo en esa espiral de la que tan difícil es salir, ¿no? Como es el negocio de las drogas y en esa cosa tan horrible y tan seria. Por suerte, Rafinha, apoyándose siempre en su familia y en sus amigos, los amigos que no estaban en ese lado de la historia, siguió centrado, siguió yendo a la escuela y siguió pensando que en algún momento su camino estaría por el lado del deporte y por el lado del fútbol. Si bien el propio Rafinha siempre ha declarado que nunca le faltó comida en el plato bajo el techo de sus padres, lo cierto es que sí que había algunas veces que le tocaba pedir dinero por la calle cuando tenía que ir a entrenar porque no podía pagar el autobús. De hecho, muchos de los conductores se solidarizaban con el joven brasileño para que, bueno, pues ser ese tipo de persona anónima que al final acaba siendo fundamental en la carrera de un futbolista de élite, ¿no? Lo hemos visto en muchos casos, en el caso de Vinicius, con el hombre que le ayudó en la escoliña de Flamengo cuando no podía pagar. Bueno, pues son historias que al final, en ese momento, pues esa persona que le está ayudando a subirse al bus sin cobrarse, no se da cuenta, pero al final, para Rafinha, pues estoy seguro de que a día de hoy se acuerda de todos esos gestos, ¿no?
Como dice él mismo en esta frase, pues llegó a pedir dinero por la calle. Había gente que le ayudaba, pero gente con otro nivel adquisitivo se reía de él porque pensaba que realmente no iba en serio o que, bueno, pues era ciertamente desagradable, como él mismo cuenta en muchas declaraciones que ha tenido. Si bien no le faltaba comida en el plato, cuando ya firma por su primer club y único club en Brasil que le acoge, que es Avaí, no estaba ya bajo el techo de sus padres, con lo cual ahí se complicó bastante la cosa y empezó pues a sufrir realmente como para tener que pedir dinero en la calle. Já precisei pedir dinheiro na rua, já precisei pedir comida na rua. Muitas pessoas me ajudaram com um biscoito, alguma coisa, uma bolacha. Mas muitas pessoas também simplesmente fingiam que eu não existia. Otra de las cosas peculiares, de las anécdotas extrañas en un contexto de fútbol de élite que tiene esta historia, es que Rafinha hasta los 17, 18 años no había firmado por ningún club. Fue rechazado hasta 3 ocasiones, hasta en 3 ocasiones, en 3 pruebas distintas con los grandes clubes de la zona. Ahora hablaremos de ello, pero es que hasta los 17, 18 años permaneció jugando en un concepto en brasileño que no sé, no estoy seguro de saber traducirlo al castellano, algo así como Barsea, que él mismo dice que es difícil de explicar, pero básicamente eran torneos clandestinos. Torneos en los que se inventaban clubes con los chavales que más o menos jugaban de la zona, no había pruebas para entrar, no necesitabas contratos, te pagaban en negro absolutamente todo. Muchas veces no había balones para jugar, tenía que traerlo un jugador de casa, se ponía de árbitro, pues más o menos el que controlaba un poquito de las reglas. Campos de tierra en muchas ocasiones, aquí veis, bueno, pues en medio de una favela pues sería algo parecido a esto, ¿no? De torneos muy clandestinos en los que los campos estaban como estaban y que la calidad pues era la que era, pero lógicamente en Brasil todos sabemos que hay muchísimo talento, es evidente, y al final pues muchos de los niños no llegan porque se acaban desviando por otros caminos, como muchos de los amigos de Rafinha en negocios turbios, o porque lógicamente la situación de la familia acaba pues haciendo que no se cumpla ese sueño. Es una cosa muy difícil llegar a ser futbolista profesional en el mundo ya desarrollado, pues imaginaos en las zonas más pobres de Brasil. Y en este caso Rafinha tuvo esa fe siempre perenne de que en algún momento iba a llegar. Y me parece de reseñar esa capacidad mental que ha demostrado el futbolista brasileño, porque lo que os voy a contar ahora tampoco tuvo que ser fácil de asimilar. Rafinha, actual estrella del Barcelona, fue rechazado por Inter de Porto Alegre en primer lugar y después por Gremio. Él era muy fan de Inter de Porto Alegre y su objetivo siempre fue llegar al primer equipo de Inter de Porto Alegre, pero es que nunca pudo hacerlo. Aquí le veis en una imagen junto a otros niños en una de las academias en las que pudo probar, en la Academia de Monte Castelo. Pero lo cierto es que, como él mismo dice, no llegó a estar en ningún club hasta los 17-18 años, porque Inter de Porto Alegre lo rechazó la primera vez con 9 años, se volvió a presentar al año siguiente y la respuesta fue la misma. No te podemos coger porque, aunque tienes calidad, tienes, digamos, capacidad para ser un jugador interesante en el futuro, tu físico tan delgado te va a hacer absolutamente imposible llegar a la élite del fútbol. Tal cual, con esas palabras, haciéndole, bueno, pues ver que era imposible que con ese físico tan delgado pudiese llegar a algo en el fútbol, ¿no? Algo que, bueno, pues si bien es cierto que el fútbol está cambiando y cada vez es más físico, hay ejemplos de jugadores pequeñitos y jugadores flacos que han llegado a la élite del fútbol, ¿no? Pero en este caso fue la idea con la que Inter de Porto Alegre lo rechaza 2 veces, después prueba en Gremio, en el eterno rival de Inter de Porto Alegre, y tampoco le cogen. Un total de 3 rechazos consecutivos para un Rafinha que en ese momento pues seguía jugando los torneos clandestinos y callejeros y que ya empezaba a dudar de sí mismo, se vino muy abajo porque su plan A siempre fue el fútbol. No tenía otra cosa en mente y su objetivo siempre fue ese, pero lógicamente en ese contexto ya con una edad más o menos avanzada para no estar en ningún club, empezó a darlo casi casi por perdido. Y llega el momento clave, sus padres le dicen que no se desanime, que siga intentándolo, pero que ellos solamente le pueden pagar un billete de autobús para que pruebe en Avaí, un club que, bueno, era un club muy humilde de Santa Catarina, de Florianópolis, y un club que en ese momento, pues, apostó por él. Hizo las pruebas, entró por primera vez en una academia de fútbol, nunca había estado, pero, bueno, los ojeadores, sorprendidos por el hecho de que con su calidad nunca hubiera estado en ningún club, decidieron apostar por él, a pesar
de su físico que seguía siendo delgado. En este caso a los ojeadores o a la gente que de cantera del Avaí no le importó y en ese momento pues se dio su primera gran oportunidad de verdad y la única que ha tenido en Brasil. Al contrario que muchos otros jugadores que han tenido un camino muy diferente. Rafinha empieza a destacar muchísimo en las inferiores de Avaí, se convierte en la estrella de la Copiña 2016 para el club, que aunque solamente llegó a octavos de final, Rafinha hizo un muy buen torneo y al final entraría en escena una persona fundamental para su carrera. Gracias a la buena relación que mantenía su padre con Ronaldinho, Rafinha pudo conocer a Deco. Deco en ese momento estaba iniciándose como agente, montando su propia agencia de representación. Actualmente es director deportivo del Barça y ha tenido que dejar, entre otros representados, de representar a Rafinha, porque evidentemente entraba en conflicto de intereses con el club con el que trabaja actualmente, pero en ese momento en el que tiene que salir de Avaí, Avaí se ve en necesidad de vender porque han descendido de categoría y se marcha traspasado con Deco ya como agente al Vitória Guimarães. Imaginaos para un niño que fue rechazado 3 veces por el club de sus amores, después por el eterno rival, que vivió toda su vida entre drogas, entre pobreza, entre siendo rechazado en todas las academias a las que iba, que encuentra un oasis en un club de Santa Catarina, muy alejado de las grandes élites del fútbol brasileño, y en el que está muy poquito tiempo, de repente aterriza en Europa cumpliendo su sueño y viendo un poquito más claro el hecho de ya, pues de alguna manera, hacer una vida del fútbol. Empieza en el Vitória Guimarães, al que llega por 600.000 euros de traspaso, empieza en el filial, pero al muy poquito tiempo ya suben al primer equipo, le sube su entrenador al primer equipo y en su segunda temporada ya hace 15 goles y 5 asistencias y en la 17-18, que es la tercera, anota 18 tantos que lo catapultan directamente a uno de los más grandes de la liga portuguesa, como es el Sporting de Portugal. Y ahí lo veis, vaya dos jugadores que tenía el Sporting de Portugal en esa temporada 18-19 con Bruno Fernández y con Rafinha, entre muchos otros. Una temporada en el Sporting, una única temporada en el Sporting de Lisboa que le dio para hacer 9 goles y 5 asistencias y tuvo algunos problemas con las lesiones. No fue la explosión goleadora que tuvo con el Vitória Guimarães, pero bueno, fue una temporada buena que le llevó después al siguiente paso en su carrera, esta vez en la liga francesa. Tras un traspaso casi de récord de 21 millones de euros que le convertían en ese momento en el segundo jugador más caro de la historia del Stade de Rennes. Y fijaos, otro compañero ilustre, Eduardo Camavinga, con el que comparte vestuario en esa única temporada en la que permanece el brasileño en la Liga, en la que, bueno, completa 36 partidos con 8 goles y 7 asistencias. Una temporada que a priori parecía de adaptación, pero es que solo duró esa temporada en la Liga, porque rápidamente llegaría el loco Bielsa a llamar a su puerta. Un traspaso de 20 millones de euros de por medio y la gran apuesta de Víctor Horta en ese mercado previo a la temporada 2021, en la cual el Leeds United volvía a la Premier League, hizo una gran inversión en fichajes y uno de los jugadores que fichó para intentar la permanencia, que después la conseguiría, fue este hombre, fue Rafinha, una gran apuesta, como digo, de Víctor Horta, actual director deportivo del Sevilla, y en total con Bielsa completa un total de 67 partidos con 17 goles y 12 asistencias, siendo uno de los mejores extremos de la Premier en su segunda temporada, ya con el 10 a la espalda, y un jugador al que Bielsa siempre ha considerado muy habilidoso, muy asociativo, inteligente tácticamente y sobre todo una de las cosas que más le convencieron, solidario a nivel defensivo. Es un jugador con capacidad de desequilibrio individual. Cada una de las cualidades físicas de él tienen muy buen nivel. Es un jugador dinámico al que no le cuesta ir y volver. Durante su etapa en el Leeds de 2 temporadas llega a ser nombrado como mejor jugador del equipo en la Premier League y además consigue por primera vez la llamada de la selección brasileña. Un acontecimiento en el que, lógicamente, el primero en llamarle para felicitarle, según él ha contado, fue su ídolo, fue Ronaldinho. Y llegamos al fichaje de Rafinha por el Barça, un fichaje que se dio en un contexto polémico porque la gente todavía dudaba en primera instancia de si, bueno, pues su precio de 58 millones de euros fijos más 10 en variables por un jugador que estaba en el Leeds United en ese momento, no estaba en un equipo del Big Six, no estaba... Bueno, es verdad que había destacado en la Premier, pero era un jugador con escasa experiencia en la élite de verdad a nivel europeo. El Barça lo tuvo claro y se dio su fichaje además en ese verano de las palancas en el que también trae, por ejemplo, a jugadores como Marcos Alonso, Robert Lewandowski,
y bastantes más fichajes que hizo el Barça en ese verano en el que, como digo, inició aquel tema de las palancas en la misma posición o en la misma teórica posición, ya tenían a Ousmane Dembélé. Y si os fijáis bien en esta imagen, en la imagen de la presentación de Rafinha con el Barça, hay un guiño a Ronaldinho, porque ese collar con la R que lleva el brasileño es un guiño al que llevó, es una reedición del que llevó Ronaldinho el día de su presentación con el Barça. Y hablamos ya de su temporada de estreno, una temporada con Xavi bajo las órdenes del técnico catalán, en la cual empieza muy bien, empieza marcando bastantes goles, siendo un jugador muy destacado jugando en banda, pero se va diluyendo poco a poco, además con algunos problemas que se dice que tuvo con Xavi, con el staff, siendo pues estando digamos un poco ansioso por querer demostrar y al final estando muy nervioso cuando era suplente en condiciones en las que Dembélé siempre entraba, porque recordemos que Dembélé era una apuesta de Xavi firme, Xavi no quería que se fuese Dembélé. Y bueno, pues sean ciertos esos rumores de problemas con el staff de Xavi, que luego es cierto que el Barça se encargó de desmentirlos o no, lo cierto es que Rafinha firmó una temporada en la que fue de más a menos, y eso que al final anota 10 goles y da 12 asistencias en la temporada en la cual es campeón de la Supercopa de España y también campeón de Liga. Y nos vamos ya a la temporada pasada, la 23-24, con esta imagen que yo creo que es un partido que sin ser un antes y un después en la temporada, sí que para mí es un antes y un después en su carrera. Porque ese partido contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes es el Rafinha más parecido al Rafinha que estamos viendo esta temporada. Un Rafinha que nos esconde, que aparece por muchos sitios, que tiene, digamos, cierta libertad para aparecer por el frente de ataque, que se asocia muy bien con todos, que es sacrificado a nivel defensivo. Ese partido contra el PSG en el que marca 2 goles, pero que al final no dejan de ser un cierto espejismo por lo que fue el resto de la temporada, porque Rafinha firmó una temporada más con una irregularidad habitual, con la marcha de Ousmane Dembélé, que a priori le iba a abrir las puertas de la titularidad sin apenas dudas, pero llegó un chaval llamado Lamine Yamal con 16 años que por lo que sea tiró la puerta abajo y lógicamente se convirtió en la estrella por esa banda, desplazando al brasileño a la banda izquierda o la media punta. Llegaba el verano, llegaba el periodo de traspasos y también la Copa América, en la cual con Brasil, pues bueno, tiene una actuación en la línea del resto de la selección brasileña, que cae eliminada en cuartos de final frente a Uruguay con un fútbol bastante gris, pero en la que firma un golazo, que vais a ver en imagen, un golazo contra Colombia con un golpeo de falta absolutamente extraordinario de un jugador con mucha calidad. Pero un Rafinha que, bueno, pues a pesar de ir convocado con Brasil para la Copa América, a pesar de más o menos tuviese claro que se quería quedar en el Barça para la próxima temporada, para esta, al final los rumores de fichaje de Nico Williams acababan situándole siempre en la casilla de salida. Se rumoreó incluso que podía ir a Arabia Saudí. De hecho, se ha confirmado que rechazó una oferta de 100 millones de euros anuales de Arabia Saudí para quedarse en el Barça, para triunfar. Y no le sentó demasiado bien el hecho de que, bueno, pues se hablase de Nico Williams tan abiertamente como nuevo fichaje del Barça, porque al final no se acabó dando. Incluso la gente lo ponía en las camisetas con el 11, que actualmente sigue siendo el dorsal del futbolista brasileño, pero decidió quedarse y desde luego que parece que la cosa no le ha salido mal. No te voy a mentir que soy aficionado del Barça desde que nací, desde niño, pero cuando fui creciendo, viendo la manera que jugaba el club y viendo pasar muchos jugadores que tengo como inspiración, acabé en un momento siendo aficionado del club y poder vestir esta camiseta y poder mostrar mi trabajo es bastante emocionante para mí. Rafinha es otro con Hansi Flick, es completamente un jugador diferente, es que parece otro con respecto al que vimos la temporada pasada. Es mejor que el que empezó la temporada 22-23 porque a nivel goleador ese jugador sí que cumplía, pero es que este Rafinha está siendo mucho más completo que aquel. Es un jugador que se le ve mucho más responsable, con las cosas más claras y sobre todo, que él mismo lo ha destacado, no es tanto el cambio de posición a la banda izquierda, sino la confianza personal que le ha depositado Hansi Flick, dándole libertad de movimientos para que aparezca por izquierda, que se intercambie posiciones de vez en cuando con la media punta, con Lamine Yamal en muchos momentos se está entendiendo muy bien, y eso que a priori parecía que eran jugadores de perfil ciertamente similar, zurdos, con tendencia hacia adentro, con tendencia al desborde, pero al final en este Barça sí que están sabiendo, como digo, de momento, la temporada es muy larga, pero
es inevitable pensar y es de cajón que este Rafinha no es el mismo. Vamos a ver ahora algunas de las estadísticas que reflejan esto que digo del rendimiento de Rafinha, gracias como siempre a los amigos de Wisecout. Fijaos, Rafinha es el cuarto jugador en producción goleadora de la liga con 7 goles y asistencias, solo por detrás de Lamine Yamal, Lewandowski, Yago Aspas, que ojo al año que está haciendo también, y solamente es superado en expected goals y asistencias por Kylian Mbappé con 7,73 a puntito de pillarle, y Robert Lewandowski con 9,11 expected goals y asistencias, es decir, la calidad de las ocasiones que tiene para marcar gol y la calidad de los pases que tiene para que sean asistencias. Y fijaos en lo que os comento de la posición más libre, de alguna manera, que abarca más campo que tiene bajo las órdenes de Hansi Flick. Este es el informe Wisecout sacado del partido frente al Valladolid, en el cual hace pues ese hat-trick, y yo creo que es su mejor partido de esta temporada junto quizás al Young Boy. Las acciones en el campo, muchas de las acciones son muy cerca de la línea de creación. Otras en su teóricamente habitual banda izquierda, alguna en la media punta, alguna en la derecha, pero en los pases es donde creo que está pues lo más reseñable, ¿no? Porque sí que es cierto que es un jugador que hoy en día tiene esa libertad para bajar a recibir, para orquestar desde una posición más retrasada, para aparecer por más sitios. No sé, me parece un Rafinha muy diferente y que está alternando muy bien entre esa posición de banda izquierda y esa posición de 10, de media punta. Y me gustaría ir despidiendo ya este vídeo con esta imagen que me parece significativa, que resume muy bien el camino que ha tenido que pasar Rafinha para llegar hasta donde está. Lógicamente, todos estos vídeos los hacemos de una manera pues relativista, relativizamos lo que es la vida de un futbolista y lo que es la vida de una persona de a pie. Evidentemente que estas personas son privilegiadas, pero no hay que olvidarse de que también son personas y que en algún momento han podido sufrir lo que ha sufrido Rafinha para llegar hasta donde está. Y ese gesto, que es un gesto que hizo en la celebración de la permanencia del Leeds, refleja pues ese agradecimiento que tiene Rafinha, no sé si es por un tema religioso o por un tema en qué sentido es, pero sí que refleja el sacrificio que Rafinha ha tenido que tener y la capacidad de superación y la capacidad de foco en un objetivo que ha tenido hasta llegar hasta donde está. Veremos lo que le depara esta temporada. Vamos a ver si es capaz de mantener esa consistencia que se le pide desde que llegó al Barça. Lo cierto es que de momento ha empezado muy bien, pero evidentemente eso no significa absolutamente nada en una temporada tan larga como esta. Si tengo que apostar, yo creo que Rafinha en este momento está en el camino correcto. Así que nada, cracks, hasta aquí el vídeo sobre la historia de Rafinha. La verdad que impresionante lo que ha tenido que pasar el futbolista brasileño, pero de momento con ese final feliz de haber acabado cumpliendo sus sueños. Seguimos en el canal, muchas gracias a todos por la semana de Champions que hemos tenido, ha sido una locura, hemos trabajado mucho, pero como siempre habéis estado ahí para apoyar este canal que tanto os gusta y que tanto disfrutamos nosotros haciendo. Mucho cariño para Julio, como no puede ser de otra manera y como también os agradezco desde aquí, pero por supuesto también os agradezco personalmente el cariño en mis vídeos y en los de Juan, porque anima mucho a que sigamos en este camino. Un abrazo amigos de Mundo Maldini y como siempre, chao, 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 chao.